8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos, lo anunciado, ya nos acompaña el director general del Servicio de Rentas Internas, el señor Francisco Briones, con quien vamos a conversar a continuación. Está con nosotros vía telemática. Señor Briones, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Cómo está el tema de la recaudación? Estamos ya concluyendo el primer semestre del 2022. De la información preliminar que conocíamos, se ha incrementado la recaudación en este primer semestre. Cuéntenos, por favor, qué cifras puede compartir con nosotros respecto a la recaudación en términos generales. ¿Llegó a cumplir, sobrepasar la meta que se había planificado el Gobierno Nacional? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a ustedes y también un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Efectivamente, la recaudación en esta primera semestre del año se ha tenido un crecimiento importante de más del 32%, debido sobre todo a la recuperación que ha tenido la actividad productiva, a un mayor volumen de ventas, ¿no? Aproximadamente 24 puntos, 23 puntos de ese crecimiento que ha habido en la recaudación es debido a un mayor pago, por ejemplo, de impuestos como el IVA, impuestos como el ISD, impuestos como el ICE, inclusive también impuestos a la renta que se declararon el año pasado, ¿no? Lo cual es bastante positivo para el país, toda vez que no solamente que se evidencia la recuperación y la reactivación de la economía en relación al periodo del año pasado, pero es también mayor disponibilidad de recursos para ir reduciendo la brecha fiscal. ¿Cómo está, director? Qué gusto, buenos días. Tienen que combatir contra la evasión. ¿Qué están haciendo ahí para evitar que, sobre todo, las grandes empresas, los grandes concentradores de capital, algunos incluso hasta ex candidatos presidenciales, evadan el pago de impuestos? A ver, tenemos el gran desafío allí de potencializar el trabajo del control tributario, ¿no? De acuerdo a nuestro diagnóstico, no se ha estado todo lo que se ha tenido, haciendo todo lo que se ha tenido que hacer. Han habido ahí algunas tuercas flojas, hay algunas cosas que, información que no se ha estado recibiendo. Entonces nosotros hemos llegado en estos primeros 60 días, casi 70 días de gestión, hemos estado apretando, tomando algunas acciones contundentes e importantes. Por ejemplo, una de las formas más eficientes para poder contrastar y controlar que se está pagando todo lo que se debe pagar es teniendo la información, pero el SRI por muchos años desde el pasado no ha recibido información, por ejemplo, muy valiosa de los catastros, es decir, de las propiedades de los contribuyentes, de sus casas, de sus terrenos, de sus edificios, de sus apartamentos, de sus oficinas, etcétera. Y lo que estamos nosotros es reuniéndonos con los alcaldes de las principales ciudades donde está concentrada la riqueza, para en los próximos 2-3 meses ya tener actualizada esa información de sus propiedades. Y en torno a eso vamos a poder determinar si efectivamente todos están pagando todo lo que debe pagar y si están capturados por el radar del SRI. ¿Cuál es el impacto que tiene la evasión? Es decir, el Ecuador, ¿cuánto pierde cada año por estos malos ciudadanos que evaden el pago de impuestos de lo que deberían de acuerdo a sus ingresos? Mira, es lamentable que la autoridad tributaria no cuente con un estudio especializado y actualizado de cuánto es eso ahí. Es la punta natural, y yo te entiendo perfectamente, Alexis. Fue la primera pregunta que yo hice cuando llegué. Quiero saber cuánto es lo que se está estimando en evasión y dónde son los sectores que se estiman que hay evasión y dónde están localizados normalmente. La verdad es que me sacaron un estudio de por allá del 2013, 2012, sin ningún tipo ya de potencia actual, digamos, técnica ni actualizado, ¿no? Entonces, realmente no ¿Y a cuánto llegaba ese estudio de 2014? ¿Perdón? ¿A cuánto llegaba más o menos el aproximado?
Mira, es un valor que para mi gusto técnico era bastante espurio, y a mí me gusta compartir información imprecisa, no técnica, que luego pueda generar una desinformación, ¿no? Yo pedí inmediatamente ese valor, yo espero tenerlo antes que acabe el año, lo haremos público, pero sin lugar a dudas es bastante trabajo que hay que hacer de lucha contra la evasión. Director Briones, si bien usted está, digamos, ocupando este puesto recientemente, la anterior administración pertenece a la actual gestión gubernamental y la actual gestión gubernamental está ya un año en funciones. En ese lapso, ¿cuánto se ha logrado recuperar precisamente de este sector al que se considera como evasor? Entre ellos hay muchas empresas que representan a los grandes grupos económicos. ¿Cuánto se ha podido recuperar? ¿Qué acciones se han ejercido para recuperar ese dinero que se le debe dar al Estado producto de esta evasión? Mira, nosotros llevamos 57 días en el cargo y nos hemos enfocado en estas primeras semanas en tomar algunas acciones contundentes como las que te mencioné sobre obtener información de los catastros de los municipios. Solamente 15 de los 225 municipios han entregado esa información al SRI. Estamos nosotros presionando para que lo entreguen lo más pronto posible, sobre todo en Guayaquil, San Borondón, Rumiñahui y Quito, que es donde tenemos gran capacidad para nosotros poder trabajar en el control de la evasión. Además de eso, hemos fortalecido los convenios internacionales e institucionales locales, por ejemplo, intercambio de información con los Estados Unidos para recibir información de las cuentas bancarias y propiedades de los ecuatorianos que tengan en los Estados Unidos, y fortalecer el control. De lo que te puedo dar cuenta es de lo que nosotros estamos haciendo en esta nueva administración para fortalecer el control, y además espero yo que este mismo año, con algunas acciones que tomaremos en las próximas semanas, empezar a evidenciar los primeros resultados de esta lucha contra la evasión, haciéndole presión a algunos contribuyentes que deben pagar todo lo que deben pagar. Si hablamos ya en montos, director Briones, en recaudación, por ejemplo, del impuesto al patrimonio, ¿cuánto ha logrado obtener el Servicio de Rentas Internas en lo que va del presente año? Estamos ya en 27 de julio. ¿Qué cifras nos puede ofrecer al respecto? Aproximadamente vamos por unos 400 millones que se han recaudado al respecto, digamos los 500 millones para redondearlo. Es el principal impuesto que vamos nosotros a empezar a hacer los controles cuando recibamos en el SRI la información de los catastros. Te cuento que al día de hoy, donde más se recauda es en la provincia de Pichincha, y eso sucede más que en Guayas, donde están, digamos, también grandes propiedades y grandes patrimonios. Y eso se debe a que por un lado se registran muchos más contribuyentes sujetos a este impuesto de lo que se registra en Guayas, y eso es precisamente lo que nosotros queremos confirmar, y para lo cual nos hemos reunido con el alcalde de San Borondón y la alcaldesa de Guayaquil para recibir información del catastro, para confirmar si de verdad ese catastro del SRI está bien armado y si están todos los contribuyentes ahí que deben pagar el impuesto. Y si recibimos una información actualizada y si vemos que hay contribuyentes que se han escapado al radar del SRI y que deben pagar este impuesto, ejecutaremos todo rigor de la ley para los controles y cobro de estos impuestos. Director, encuentro un dato muy interesante que además es súper coyuntural, ¿no? Y ahí le voy a preguntar también la opinión, no solo suya, sino también la del gobierno y el presidente Lasso, porque de las actividades económicas que más tributa, que más recauda el Estado en tributos, están justamente los hidrocarburos. Y a partir de la propuesta del exalcalde Nebot de ir a un modelo federal, él, digamos que ha aterrizado un poco más la idea. De hecho, la tomó la alcaldesa de Guayaquil hace un par de días en el discurso por las festividades de la fundación del puerto, y ella mencionó que deberían duplicarse las asignaciones por recaudación tributaria de hidrocarburos a los gobiernos autónomos descentralizados GAD. ¿Qué tan viable es esta propuesta? O sea, a mí, digo, duplicar las asignaciones me parecería fantástico desde el punto de vista de lo local, ¿no? O sea, yo alcalde o prefecto de una provincia y que me dupliquen las asignaciones me parece fantástico, pero no sé qué tan viable sea y cuál sea la opinión de ustedes como ejecutivos sobre esta propuesta. Mira, zapatero a su zapato, y mi rol actual, y ahora que estoy enfocado 100% cada día de mi vida en la administración tributaria, es en fortalecer los controles para luchar contra la evasión, y
y al final del día yo soy el recaudador de los impuestos con la ley en mano, yendo por todo el país, haciendo que todos paguen todo lo que deben pagar. Los temas administrativos de uso de los recursos, los temas fiscales, más bien le competen ya al ministro de Finanzas, al ministro de Gobierno quizás. Más bien yo prefiero, digamos, no emitir comentarios de temas que no me competen y enfocarme en lo que he estado concentrado, que es en el control tributario. Pero a lo que iba es, no está, digamos, en el presupuesto del gobierno actualmente entrar a una reforma tributaria, más allá de lo que se hizo en noviembre del año anterior, y menos todavía con estas propuestas que plantea el alcalde Nebot. La ley es la ley y existe un marco jurídico actual que es el que debe ser respetado, cumplido y en mi caso particular, en torno a eso, cobrar todos los impuestos que se deben cobrar. Director Briones, usted mencionaba hace unos instantes que se registra un pago mayor del impuesto al patrimonio en la provincia de Pichincha frente a Guayas o Guayaquil, donde también se concentra un gran número de empresas o de personas con elevados montos en propiedades. ¿Cómo se explica esta dinámica? ¿Por qué Pichincha paga más en impuesto al patrimonio que Guayas o que Guayaquil? Mira, lo hemos investigado y es lo que te decía, ¿no? Hay dos principales datos hay que compartir a la ciudadanía para entender mejor y cómo se expresa esta información. Evidentemente, las cifras son claras y en Pichincha hay un mayor pago. ¿Y qué dicen las cifras? Hay un catastro en el SRI de las personas y empresas sujetas a pagar este impuesto, ¿correcto? Ese catastro en número son mucho más contribuyentes los que hay en la zona 9, que es Pichincha y sus alrededores, que la tiene en la zona 8, que es Guayaquil y sus alrededores. Ahora bien, dicho eso, se pudiera esperar, digamos, que es consistente con el pago que se está observando de los contribuyentes. Pero dicho eso, luego cuando yo voy a ver, cuando revisamos el cumplimiento, es decir, cuántos de los catastrados que deben pagar este impuesto lo ha pagado, vemos que hay mucho más cumplimiento en la zona 8 de Guayaquil, es decir, casi todos han pagado de los que deben pagar en Guayaquil y no todos necesariamente han pagado en la zona 9, lo cual despierta muchas inquietudes que nos despertó a mí el equipo, inquietudes por las cuales nosotros la primera que queremos despejar es que si el catastro está bien construido y está bien hecho. Entonces lo hemos estado revisando y lo que encontramos, por ejemplo, es lo que te mencioné, que no existe, el SRI no tenía información actualizada del catastro de los contribuyentes, es decir, de las propiedades que tienen los contribuyentes. Y tú sabes que el impuesto de patrimonio es sobre las propiedades que tienen los contribuyentes. Y por esa razón es que de manera urgente nos reunimos con los alcaldes, como te lo mencioné, de San Borondón, de Guayas, de Guayaquil, de Pichincha, de Umiñahui, para en primer lugar nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que ese catastro esté completo, tanto en Guayas como en Guayaquil, en Pichincha, en San Borondón y en todo el Ecuador. Como te decía, solamente 15 alcaldes de los 221 de todo el país nos han entregado la información. Y lo que estamos ahorita presionando es para que nos entreguen esa información. Y en torno a eso, una vez que tengamos la información, nosotros podremos, digamos, correr otra vez los datos y tener el catastro actualizado. Y en torno a eso, nosotros vamos a hacer el control. Y podremos decir en algunos casos, este contribuyente estuvo por alguna razón de la que fuera de rodar el RSI y no estaba catastrado y tenía que pagar el impuesto, entonces se lo vamos a ir a cobrar. En algunos casos, este contribuyente solo tenía registrado 2 casas, cuando en verdad tenía 2 casas, 10 terrenos, una hacienda y lo que fuera, entonces tiene que completar su declaración de pago de impuesto patrimonial, de la contribución patrimonial. Entonces, ese es el ejercicio que estamos haciendo ahora y eso es lo que he venido comentando. Hemos estado concentrados en fortalecer las acciones para mejorar el control, porque vamos a hacer que todos paguen todo lo que deben pagar. Nos preguntan acá, le traslado, esta es una inquietud de uno de nuestros radioescuchas, director, y es ¿cómo están haciendo para operativizar mejor y volverlo más ágil trámites como, por ejemplo, la devolución del IVA? El oyente nos decía devolución del IVA a los adultos mayores. Yo le planteo devolución del IVA de manera general, porque entiendo que también tienen que devolver el IVA a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo están haciendo ese trabajo para que sea un poco más ágil y en el caso de los ciudadanos, sobre todo, no se convierta en un trámite burocrático que les genere algún tipo de molestias?
De acuerdo, gracias por la pregunta porque es muy importante poder actualizar a la ciudadanía sobre ese tema. A ver, la devolución del IVA se hace principalmente, a los grupos prioritarios, ¿verdad? Que son las personas de tercera edad y las personas con discapacidad. Para las personas con la tercera edad funciona mucho más ágil, mucho más rápido porque ya está básicamente automatizado, ¿no? Yo el día de ayer precisamente me reuní para ver las cifras y yo puedo confirmarlo que al día de hoy, bueno, el día de ayer, el 92% de los trámites ingresados están atendidos y acreditados en cuenta en la devolución. Hay un 6% que está por ser acreditado y que se demora entre 3 y 4 días siempre en acreditarse, y hay un 1 o 2% de trámites que han sido o rechazados o que porque los contribuyentes han tenido deuda se compensan con el crédito que tienen a favor de devolución. Entonces, vamos a empezar una campaña de promoción y de conocimiento del tema porque al parecer hacia el inicio del año hubo un retraso y ya hemos solventado en estas semanas y al día de hoy ya estamos realmente al día en la devolución de los grupos prioritarios y es más, como te decía, en el caso de la tercera edad es automático. En las próximas semanas emitiré una resolución que también permita que sea automático la devolución para los grupos de las personas con discapacidad. Y en cuanto al tema de los GATS que me preguntabas, ese tema ya fue resuelto en la Ley de Desarrollo Económico aprobada en noviembre-diciembre del año pasado. Ya actualmente ya no existe esa figura de devolución, digámoslo así, porque lo que hace el GAT es retener el 100% del IVA de las facturas de sus proveedores y ya no trasladarlo y ya no pagarlo al Estado, sino que solo lo declara. Entonces él dice, vendí 100, retuve el IVA que fueron 12, me quedo con esos $12 y ya no se los traslado al Estado, solamente nos informa al DFRI, de tal forma que ya evitamos ese proceso engorroso de recibir el dinero y de tener que devolverlo, sino que ya directamente se lo quedan ellos el IVA. Director Briones, desde el mes de noviembre se va a exigir a personas naturales y empresas la factura electrónica. ¿Quiénes entran en este proceso? ¿Quiénes están exentos del mismo? ¿Y qué se está haciendo para que pues comience sin inconvenientes? Muy buen tema. Es una decisión que va en pro de la innovación, en pro de la digitalización de los negocios, en pro de la facilitación de la transparencia, de la formalización, e inclusive también para mejorar los controles que puede tener la administración tributaria, ¿no? El 29 de noviembre, como tú bien has mencionado, es el plazo definitivo para la emisión de factura física. A partir del 30 se deberá emitir factura electrónica. Los únicos que están exentos de esta obligación son los denominados negocios populares, que son todos aquellos contribuyentes que tienen ventas de hasta $20,000 al año. Todo aquel que venda más de $20,000 al año deberá estar en la obligación de emitir facturas, y en este caso facturas electrónicas. Los profesionales, por ejemplo, que tengan una actividad propia y que no lleguen a ganar $20,000 anuales, ¿también entran en este proceso de facturación obligatoria o no? ¿O ellos se pueden acoger al RIMPE? Hay algunas actividades de profesionales que están fuera del RIMPE por su naturaleza y que deben declarar los impuestos, digamos, bajo régimen general. Esas actividades profesionales son las que no están, los que estarán obligadas a emitir factura electrónica, pero también hay muchas otras que las cuales sí pueden, digamos, ser consideradas negocios populares y ser no sujetas a la emisión de la factura electrónica. La paralización de junio, los 18 días, ¿afectó al tema de recaudación? ¿Cuándo se va a poder conocer eso? Y a partir de aquello, ¿cuál sería, digamos, el impacto en la afectación, si es que hubo tal, de la recaudación de impuestos? Definitivamente habrá una afectación. El problema es que aún no puedo observar digamos, una cifra real. Lo que puedo adelantar es que nuestra estimación de las ventas que se dejaron de hacer durante esos 18 días, y obviamente las ventas son las que luego ocasionan los impuestos, ¿no? Pero las ventas que se dejaron de hacer durante esos 18 días suman $2,000 millones, lo cual es bastante
genera bastante actividad productiva. Evidentemente esperamos que muchos de esos que son servicios, que son comercios y producción de bienes no perecibles, entre otros, que muchos de esos se está recuperando o se haya recuperado durante estas semanas. Sin embargo, es obvio que no todo se va a recuperar y eso lograremos verlo más hacia finales de septiembre, porque recuerden ustedes que en respuesta a esa paralización y esa pausa y esas afectaciones a la actividad productiva, en 9 provincias extendimos 60 días el plazo para la declaración de impuestos. Por lo tanto, aún no hemos recibido todas las declaraciones de todos los contribuyentes en esas 9 provincias afectadas, no, sino hasta el mes de septiembre, y allí podremos ya ver en concreto cuánto es lo que se efectuó en recaudación. Director Briones, para finalizar, que se nos está ya agotando el tiempo, en términos de cifras, hasta el momento, en lo que va del año, ¿cuánto ha recaudado el Servicio de Rentas Internas por impuesto a la renta, por impuesto al valor agregado y por impuesto a la salida de divisas? Mira, me acabo de tomar la lección porque como les comenté, estoy yendo a una reunión, el tema de las mesas de diálogo, y no tengo los datos aquí escritos de memoria como para decirte, ¿no? Pero lo que te puedo adelantar es que a la velocidad que ha venido creciendo, ¿no? En cuanto aproximadamente, digamos, el promedio de crecimiento del IVA es alrededor del 20%, lo cual te evidencia una gran recuperación de la actividad económica. El promedio del crecimiento, por ejemplo, del ISD, del ICE, está alrededor del 10%, lo cual también es positivo. Y en general, todos los rubros de declaración están creciendo, sobre todo y en particular por la reactivación de la economía. Muy bien, le volveremos a molestar entonces, director Briones, para que nos cuente las cifras de la evaluación que hagan después de que se concluya este plazo que se extendió para el pago de impuestos debido al paro nacional. Le agradecemos por haber participado en este espacio de entrevistas y de noticias, director Briones, muy amable, muchas gracias. Muy gentil, un abrazo.